ciertamente al final sobrevivieron al evento, ¿no? O sea, lo sabemos porque, bueno, la monarquía de Yanquitlán vivió 4 siglos, lo mismo la de Tepozcolula, la monarquía de Tehuantepec, etcétera. Y no solo en Oaxaca, también en Huejotzingo, en los lugares en los monarcas que hubo, ¿no? Durante muchos siglos. No tanto porque fueran fáciles de gobernar, sino porque ellos hicieron su política propia, ¿no? Cierto decir que fueron títeres, bueno, es menospreciar un poco a los indígenas de esa época, ¿no? Entonces, sí, recomiendo que seas un poco más respetuoso, ¿no? de los indígenas del momento. Pero, ciertamente, esas monarquías, pues tenían su forma de hacer política, ¿no? Y efectivamente, un problema indígena que todavía existe es el hecho de que si no me afecta, no es mi problema, ¿no? Yo lo vivía cuando trabajaba en los Mijes. Era muy interesante, ¿no? Porque había un pueblo, mi camioneta pasaba por un pueblo que se estaba matando con otro y la gente de alrededor no se metía, ¿no? Porque no era su problema. Entonces, ni para mediar, ni para formar bandos, ni para bien, ni para mal. Entonces, eso se me hace muy interesante porque realmente los indígenas aún hoy son muy respetuosos, ¿no? de los otros, de las otras personas, de sus problemas y de sus negocios y de lo que sea, pues, ¿no? O sea, son gente muy respetuosa, ¿no? Y eso es muy valioso, ¿no? Es algo que hay que mantener. Sin embargo, gracias a eso Cortés pudo avanzar y todo, ¿no? O sea, al final, el avance castellano, aunque eran pocas personas, al final sucedió porque al final también los indígenas creo que gustaban de un cambio, ¿no? Era como reconocer, buscar un cambio en su forma de vida. Realmente no creo que hayan sido como, ay, nos dejamos matar, ¿no? Sino como realmente, como pensar que era momento de hacer cambios, ¿no? En la estructura social y en la estructura gubernamental y todo eso, ¿no? Habríamos que conocer un poco más cómo era la forma de pensar de los indígenas de ese momento, ¿no? Y cómo fue que abordaron el problema, ¿no? ¿Eunice? Sí, bueno, también porque igual ellos querían tener un cambio, porque no, cuando se hacían los sacrificios al dios del sol, no sé, buscaban alrededor unos pequeños pueblitos y, y pues trataban a las personas y hacían hacer su sacrificio. Hay una película que se llama Apocalipto. Ahí Sí. muestra, Ajá. ahí muestra cómo los mayas, los mayas pues como eran guerreros pero igual secuestraban a personas, a hombres, mujeres para hacer sus sacrificios y por ellos querían pues, mantener ese cambio porque por eso algunos de los indígenas se unieron a los españoles contra ese pueblo y por eso se destruyó, bueno, el imperio, no, el imperio es lo que pues, es un poco que he leído sobre la historia. Sí, sí creo que en algún punto era necesario un cambio. Ellos lo notaban, sobre todo porque si querían vencer a los mexicas y a otros gandallas de ahí, de por ahí, pues tenían que buscar una diferencia de medios, ¿no? O sea, los tlaxcaltecas, por ejemplo, los mazatecos, en Oaxaca los mazatecos también eran enemigos de los mexicas, ¿no? Jamás se dejaron conquistar tampoco los mazatecos por los mexicas. Entonces, por supuesto que los medios que ellos tenían y los medios de la época no daban para cambiar el paradigma del sistema, ¿no? Entonces, ciertamente la llegada de estos personajes, que de entrada yo creo que no fue, desde mi punto de vista no fue como que, ay, sí, son súper importantes, no. Fue como que vamos a ver qué tanto pueden, ¿no? A ver, échense los mexicanos a ver si es cierto que son tan chingones, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, dejémonos a ellos, porque a ellos nadie los extraña, nadie los quiere aquí, ¿no? Entonces hay que se vayan a matar con los mexicanos, ¿no? Entonces, creo que ciertamente la situación de ese proceso de conquista se debe tanto a cuestiones internas de Mesoamérica como a cuestiones exteriores, ¿no? Como a las cuestiones de política exterior hispana, que en realidad no es que España haya querido gobernar, Cortés vino por sus calzones desde Cuba, él se metió en el barco, dijo yo quiero ir a ser descubridor del continente, ¿no?
O sea, todos sabemos que él estaba en Cuba, salió de la cárcel por algún motivo, y entonces se vino acá contra la decisión del gobernador, contra el permiso del gobernador de Cuba y contra el permiso de la corona. En realidad la corona no estuvo involucrada en nada, ¿no? Al final solamente la corona, el Cortés dijo, sí, se lo tengo al rey para que no le cortaran la cabeza, simplemente, ¿no? Realmente la corona no estaba enterada ni interesada realmente, ¿no? en este proceso. Entonces, pues son muchas series de coyunturas, ¿no? Que al final fueron sucediendo, que serán temas de unas clases posteriores, ¿no? Y hablaremos de ello con largo y tendido, ¿no? Pero ciertamente creo que tenemos que revalorar un poco el papel de las personas indígenas mesoamericanas de ese momento, ¿no? Nicole. Creo que hay un video de eso mismo en el canal de Bully Magnets que trata más o menos cómo los españoles llegaron y cambiaron de cierta forma los lugares, porque también hablan sobre de que construyeran ciudades para los mismos españoles, porque decían, bueno, vamos a vivir aquí, pero no quiero vivir con la chusma, construyanme un lugar solo para nosotros. Pues no eran tanto, no quiero ir con la chusma, es que toma en cuenta que eran 300 sujetos contra 150,000 indígenas mesoamericanos. Entonces, todo el siglo XVI, ellos tienen miedo de una insurrección, ¿no? Los españoles, los castellanos. Entonces, el hecho de construir ciudades que fueran exclusivamente de españoles era justo para sentirse protegidos entre ellos, ¿no? Porque al final ellos eran extranjeros, eran migrantes, ¿no? Entonces, durante el primer siglo los españoles pues no se sienten seguros en este lugar, y lo vamos a ver, por ejemplo, en los conventos fortaleza, ¿no? Del siglo XVI. Además de que los frailes mismos, los frailes franciscanos y dominicos, y los agustinos también, pidieron que se separaran los indígenas de los españoles, ¿no? Sobre todo porque los españoles resultaron abusivos, ¿no? En lo personal, cada español eran abusivos en su trato con los indígenas. Entonces, y los frailes dijeron, oigan, pues no, o sea, no tienen por qué abusar de nada, y entonces por eso los separaron, para que vivieran como su vida unos y su vida los otros, ¿no? Como venían viviendo, ¿no? Y los otros, y comenzaron a hacer una nueva vida aquí, sin tener que generar una relación de abuso. Y por otro lado también porque eran muy malos cristianos los españoles, ¿no? En ese momento. Entonces los frailes andaban ahí como locos enseñando a Cristo y eso, y luego los españoles andaban ahí robando, matando y así, y violando mujeres, ¿no? Entonces decían, pues esto es un mal ejemplo, ¿no? O sea, contradice todo lo que hacemos, ¿no? Entonces nos vamos a separar, ¿no? Entonces por eso hicieron esto que se denominó República de Indios y República de Españoles, ¿no? Fueron como dos entidades legales que generó que hubiera pueblos completamente indígenas y pueblos españoles, y lo vemos se llamaron pueblos de indios, ¿no? Y los pueblos españoles se llamaron villas o ciudades, ¿no? Entonces, si ustedes han visto un lugar que se llama Villa, por ejemplo, Mitla, Villa de Mitla, en algún punto fue un asentamiento importante de españoles, ¿no? Aunque tiene una cargada presencia indígena, ¿no? La villa de San Ildefonso de Sola de Vega es una ciudad fundada por españoles, ¿no? Habría muchos indígenas viviendo ahí, pero en realidad es una ciudad fundada por españoles para poder conquistar a los mijes, y nunca lo consiguieron, ¿no? Pero al final el objetivo de San Ildefonso es lograr esa conquista. Y así podemos mencionar muchas villas. Tamazulapan del Progreso es una villa, Tepozcolula es villa, ¿verdad? Ahí en Tepozcolula, aquí creo. No, ¿verdad? ¿Qué otros lugares villa? La villa de Etla, ¿no? La villa de Tejutla, etcétera. Las cabeceras de los distritos generalmente son villas. ¿Humberto? Sí, y es que también, digamos, que sea por el nombre, pero también se puede identificar por el tipo de construcciones que hay. Uh-huh. El tipo de construcción. Y la fisonomía de las personas también. Sí, también. Sí. Villa de Sachila. Sí, es villa, a pesar de ser una ciudad completamente indígena, ¿no? Sachila.
Sí, justamente en esos lugares lo que hicieron fue generar una población, una población, respetar la población indígena, pero crear un barrio completamente desarrollados, ¿no? Que les servía a ellos también como parte del control posterior y después pues para vivir, ¿no? En la región. Ajá, efectivamente. Y bueno, entonces, volvamos a esto, aquí estamos. Bueno, les quiero mostrar este gráfico de los grupos indígenas americanos, los más importantes, por supuesto. Y justo esto es en 1492, ¿no? ¿Cuándo se descubre América? ¿Cómo era América? En el momento del descubrimiento de Colón, no de Cortés, de Colón. Entonces vemos acá que hay esquimales al norte, los Sioux, los iroqueses, las praderas acá.